2 de la ciudad de San Carlos y recibimos a Oscar Pozzoli, director de cine, y también a Jorge Cancela, también productor, director, bueno, en todo lo que es audiovisuales, que inclusive están haciendo un programa educativo con respecto a lo que son las escuelas, educación media. Cuéntenos un poco de qué se trata todo esto. Bueno, gracias por la invitación, en primer lugar. Sí, estamos trabajando con las escuelas. Yo empecé en el 2009 a trabajar con las escuelas en talleres, o sea, desde el 78 que trabajo en cine y aprendí mucho en cuanto a la experiencia de trabajar en rodajes, no de teoría, de trabajar y preguntar a directores extranjeros, franceses, italianos, españoles, directores de fotografía argentinos, brasileros, chilenos. Aprendí mucho preguntando y trabajando, ¿no? Y la idea nuestra es volcar el aprendizaje ese a niños y jóvenes, que es el futuro. Porque yo siempre digo, ¿cómo alguien va a decidir estudiar cine si nunca antes tuvo cine? Claro. En las escuelas. Nunca, digo, a pesar de que los estatutos de primaria tienen educación audiovisual, nunca se les enseñó lo que es realizar una película. Porque lo que nosotros cuando vamos a la escuela lo que hacemos son cortometrajes, que son películas que duran poco tiempo. Pero no las hacemos nosotros, las hacen ellos. Nosotros vamos a una escuela, vamos a un liceo, les enseñamos los planos, les enseñamos las posiciones de cámara, cómo hacer un guión técnico, pensamos una idea y luego, entre todos, la realizamos. Hay un director, hay un camarógrafo, hay un asistente de cámara, hay un sonidista, una continuista, un asistente de dirección, un director de arte, hay todo un equipo. Están los actores, que son ellos mismos. Les explicamos que el cine no es lo mismo que el teatro, que un niño no puede hacer de maestro. Que si necesitamos un maestro tenemos que conseguir un adulto. Y si necesitamos un abuelo tenemos que conseguir un adulto. No se puede disfrazar a un niño de abuelo. Claro. Digo, la idea es que acercarlos al cine. Desde cuanto más temprana edad sea, mejor. Nosotros tenemos niños de 6 años dirigiendo cortometraje. Y si vos lo ves, decís, no, esto lo hicieron grandes. No, nosotros lo supervisamos, pero ellos hacen cámara, ellos hacen todo. Además les explicás cómo funciona todo y cuanto menos edad, más rápido aprenden. Porque Sí, claro. pensá que ellos ya nacen con un celular. Sí. Ellos ya nacen con una cámara. Tengo una nieta que tiene 5 años y maneja el celular mejor que yo. Sí, es increíble cómo hasta bebés, ¿no? De 7, 8 meses, no saben lo que es todavía, pero te hacen con el dedo, bien como cuando uno va pasando las imágenes, ¿no? Es increíble, ya vienen como con ese chip. Bueno, pero está bueno que esos sepan cómo hacerlo, porque nosotros tenemos, ahora actualmente estamos realizando talleres en el Castillo del Parque Rodó, con niños entre 10 y 12 años, y hay niños que hablan como los dibujitos. Como los dibujitos, sí. Y ahí como que ya se pasaron un poco de rosca. Sí. O sea, como que ya son un personaje de eso, pero si vos, esos chiquilines, ahora en el taller se destacan porque se les ocurren ideas por cosas que vieron, se les ocurren ideas que las traen, tal vez algo que vieron en un dibujito animado a la realidad. Y está buenísimo, porque hay una chiquilina que a mí me sorprende, porque ya la segunda clase ya tenía una idea y ya la estamos realizando. Está buenísimo eso. Además, Jorge, es algo que a los jóvenes y a los niños les encanta. Si vos vas y le decís de repente vamos a hacer un taller, no sé, de cualquier cosa, y te dicen, ¿y para qué? ¿Y para qué esto? Ahora le nombrás cosas específicas como hacer un TikTok o aprender a hacer una pequeña presentación, como decía Oscar, y les encanta la fotografía, todo lo que es artístico. Tal cual, Ana Claudia. Es que, como bien decís, hoy en día la comunicación pasa pura y exclusivamente por las imágenes en movimiento con sonido. Por eso es audiovisual. Ya no es más las fotitos como hace 10 años de repente era conocido, era más bien la comunicación de las redes sociales. Hoy todo es el video y esa cosa de querer ser viral. Y hoy el TikTok, Instagram y otras plataformas, aplicaciones son las que están acaparando la atención. Y tanto es así, el otro día escuchaba a una persona que es crítico de cine, pero a nivel de YouTube, ¿no? Es un youtuber
desde mi punto de vista es excelente en ese rubro, y decía que hoy en día son más famosos los influencers Sí, que claro. las estrellas de cine. Entonces, creo que ahí hay mucha tela para cortar. Hay que trabajar con las nuevas generaciones que están todo el tiempo siguiendo influencers y de repente no tienen ningún talento esas personas, esos influencers solamente saben captar la atención porque son excelentes a la hora de comunicar. Bueno, nosotros queremos volcar todo ese conocimiento y la experiencia, sobre todo que tiene él, en materia cinematográfica para que los estudiantes puedan adquirir ese aprendizaje y volcarlo en los TikToks que realicen, los videos que suban en las redes, que tengan esas herramientas comunicativas que tiene que ver con el audiovisual. El cine es el medio como de comunicación por excelencia ya desde los años 60, ya lo decía Marshall McLuhan. Entonces, desde los años 50 que se viene hablando del cine como eso, como el principal medio de comunicación. Pero hoy se está viendo, digamos que, vulnerado o atentado, por decirlo de alguna manera, con estas nuevas herramientas y hay que encauzarlas para que se pueda dejar un mensaje. Siempre es lo que tratamos de que los alumnos dejen un mensaje en los cortometrajes. Un buen producto. Un buen producto con lenguaje cinematográfico, con calidad, pero sobre todo que deje un mensaje para que el que lo vea luego pueda entenderlo de forma fácil. O sea, no puede ser algo complicado, tiene que ser simple de entender, tiene que ser entretenido y que el mensaje sea positivo. Claro. Ya sea el tema de la contaminación, o sea, de cuidar el medio ambiente, del tema del no a la discriminación, etcétera, etcétera. Cuestiones que hacen que la sociedad evolucione. Y para eso es que queremos utilizar esta herramienta, para hacer que la sociedad pueda evolucionar. ¿Hay talentos en el Uruguay? Muchísimo. Y talentos desconocidos, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que a nosotros nos entusiasma más esto. Digo, de repente vas al lugar que menos pensás, yo qué sé, Zapará, en Tacuarembó, que es una escuelita rural, y encontrás talentos ahí que no lo encontrás de repente en Montevideo o en otros lugares. Digo, además, vos pensás que a través del cine vos lo que imaginás lo podés hacer realidad. Claro. Esto es increíble. Esto es el poder de la imaginación, trasladar lo que imaginaste en planos para luego plasmarlo en un documental o en una ficción o en lo que sea. ¿Entendés? Lo que nosotros hacemos que eso sea creíble. Porque si me dicen, mirá, bajó un ovni acá en la vereda de acá del canal y bajaron unos extraterrestres con una caja de cartón en la cabeza, no, eso es risa. Claro, eso, humor. usalo en una murga, pero no lo uses en una película. Acá lo que tenemos que hacer que todo sea lo más parecido a la realidad. Que cuanto menos actores son, mejor actúan. Porque ellos se crean su propio personaje y lo hacen como son ellos, hablan como son. Y yo siempre digo que con cada cortometraje que hacemos, cada producción, mostramos la identidad del lugar. Porque no es lo mismo alguien de Castillo que alguien de Yacaré Topadora, allá en Artigas, que alguien de Zapará, que alguien de Montevideo, que alguien de Florida. En todos los lugares se habla ese mismo idioma, pero hablamos diferente. Y hay códigos diferentes que ellos los entienden. Por eso mismo nosotros cuando hacemos los guiones, los diálogos los dejamos muy abiertos al personaje. Claro. Nosotros decimos, la intención es decir tal cosa, pero ellos lo van a decir como lo sienten ellos. Es la libertad de expresión de que ellos se puedan expresar como ellos se sienten. Hay algunos que dicen, che, boludo, el otro dice pelotudo. Y no son malas palabras, porque es como lo hablan ellos. No, hay algunos que digo, ay, dijeron esto. Y le digo, sí, porque no ven los cortos argentinos que dicen cosas mucho peores. Le digo, sí. Esto no es nada, pero es palabras de ellos de todos los días, de bromas que ellos hacen, que tienen que estar porque son parte de la realidad. Si le sacás esas cosas, ya pierde el encanto. Y yo siempre digo esto porque es bueno aclararlo, ¿no? Siempre preguntan, ¿un cortometraje cuánto dura? Y yo digo, puede durar hasta 30 minutos, es un cortometraje, después mediometraje y después largometraje. Pero el cortometraje va a durar lo que dure la idea.
Si vos pensás una idea para 2 minutos, no lo hagas que dure 4. No, por No eso va a ser aburre. mejor. No, porque va a perder el encanto. Y si es para 5, dura 5. Si es para 15, dura 15. Dura lo que dura la idea. Eso es importantísimo, porque si no, entramos a perder el encanto y el contenido. Y hoy en día la gente está acostumbrada a ver cosas rápidas, ágiles, no Exacto. lentas. Porque yo me pongo a ver una serie, una película, y ya el primer capítulo es lento, el segundo empieza lento. Yo, Lo digo, yo la dejás. dejo de ver, pero si me mostrás un poquito de acción al principio o que pasa algo, ya me enganchás. Y esto es lo mismo, un cortometraje tiene que tener algo que te diga, no, yo lo quiero seguir viendo. Digo, es así, nosotros, y lo que dice Jorge es importantísimo, el mensaje. Y otra cosa que nos interesa a nosotros es la parte humana. Porque podés ser el mejor técnico del mundo, pero si no sos buena persona, Ah, eso es fundamental. no funciona. Y si no sabés trabajar en equipo, tampoco. Un equipo de cine para hacer una película es como un equipo de fútbol. Tiene que estar el sonidista, tiene que estar el asistente de cámara, tiene que estar el director, el productor, tiene que estar todo. Porque si no, es un bache que queda. Es como en un partido de fútbol, te echaron a uno y te van a hacer goles porque falta uno. Y el golero es principal, es como acá el productor es principal. Digo, esto hay que hacerlo en equipo y el equipo tiene que funcionar bien y nos tenemos que llevar todo bien. Nosotros terminamos un rodaje, y aunque te parezca mentira, digo, a mí el mes pasado terminamos que esto lo cuento porque a mí me llena de emoción, ¿no? Terminamos un grupo de 20 chiquilines que estuvimos 4 clases, un mes, 4 sábados. Terminó y me dijeron, Óscar, te vamos a extrañar. Yo no lo podía creer, pero yo eso lo asimilo a que ellos encontraron algo que estuvieron buscando siempre y nunca lo habían encontrado, que es el cine. Y a través del cine, claro, me conocieron a mí, pero ellos, claro que me van a extrañar, pero van a extrañar de seguir haciendo cosas, de estar juntos, de trabajar en equipo, de poder transmitir lo que sienten. Digo, yo lo tengo por ahí y me emociona, te juro, porque que un niño que no conozco, de repente hay gente familiares que no te Que dicen no te dicen eso. ¿entendés? Es cierto. A mí me emociona. Y esa es la parte humana que trabajamos. Claro, porque aparte están enseñando a trabajar en equipo, que no es fácil. Justamente, aparte de que no es fácil, es una de las habilidades mal llamadas blandas, en realidad habilidades del futuro. Claro. El trabajo en equipo es fundamental. Sí. Y ahora con todo esto de la inteligencia artificial y todas las supuestas amenazas que trae para la humanidad, prefiero agarrarlas con pinzas esas amenazas porque cuando salió la imprenta, También parecía ¿no? que Está sí, el claro. cuento bueno, en París había un señor que copiaba libros y la imprenta era poco más que era el diablo. Y sin embargo, alfabetizó a prácticamente hoy en día La casi humanidad. al 95%, por lo menos en Uruguay, 98% de la humanidad. Y eso fue justamente para la evolución. Y desde mi punto de vista, la inteligencia artificial, los robots, toda lo que es la tecnología va a ayudar. Pero el tema es que nosotros también tenemos que crecer a la par. Porque si no, como dice Einstein, lo que decía Einstein, ¿no? Que temía el día que la tecnología sobrepasara nuestra inteligencia. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese nivel que necesitamos? Bueno, la inteligencia, por ejemplo, colectiva, la inteligencia emocional, que eso es la forma en que nosotros nos relacionamos, ¿no? Sobre todo en el mundo desarrollado hay mucho individualismo, Sí. ¿no? Entre las personas, la gente Sí, vive muy demasiada. sola. En el Reino Unido hay un ministerio de la soledad porque la gente está completamente aislada. Y bueno, queremos contribuir desde nuestro lugar con los más chicos, que son los que absorben como esponjas esos conocimientos y esa forma de hacer, de obrar y de comportarse con el otro. Entonces, a eso también, a la inteligencia emocional, al trabajo cooperativo, se le tiene que sumar la creatividad, el pensamiento crítico. Otro desarrollo de tema, ideas. el pensamiento crítico. Crítico, porque hoy tanta información nos abunda, que esto, que lo otro, y no podemos discernir qué es verdad y qué es mentira. Entonces, ahí es donde entra en juego los talleres de cine, la formación con chicos, con los más chicos, y aparte otra cosa, la resolución de problemas. Es la quinta de las habilidades mal llamadas blandas. La resolución de problemas en los talleres está todo el tiempo. ¿Por qué? Porque falta un actor.
o una actriz, porque no conseguimos la utilería que nos habíamos propuesto, porque está lloviendo y teníamos que grabar afuera. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos eso sin recursos? Y ahí es donde los alumnos exprimen, ¿no? Se exprimen el cerebro tratando de pensar cuáles son las soluciones ante esos problemas. Y ayudan también para la resolución de problemas en la vida cotidiana. Pues exactamente. La idea es que estos comportamientos, estos aprendizajes se repliquen en su vida cotidiana o en su vida académica que vayan a tomar luego, más allá de si siguen por el camino audiovisual o incluso por el camino artístico. No tienen por qué. Para todos los órdenes de la vida y para en todas las profesiones, en todos los oficios y cada vez más, esas habilidades son fundamentales. Las tareas repetitivas, que son tremendamente tediosas, y luego más adelante las tareas de fuerza, ya van a ser reemplazadas por máquinas, por inteligencia artificial. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Crear. Exacto. Que no pierdamos eso, la capacidad, ¿no? de creatividad, de innovar, Y eso es la magia del cine, es la magia del cine, que nosotros podemos crear, podemos inventar, podemos imaginar cosas y hacerlas reales a través de la magia del cine. Y nosotros siempre decimos que el celular es una herramienta muy importante por muchas utilidades que le damos, desde la cámara de fotos, desde hacer un zoom, pero tengo que saber cómo hacerlo. Sí. Si yo voy a vender una casa, tengo que saber qué mostrar. Yo veo fotos paupérrimas que me dan pena, que te muestran justo donde tiene humedad la casa. Le digo, no te la va a comprar nadie, mostralo lindo. Ahí va, pero mirá qué pasa, los Zoom. Sí. Yo he visto profesores dando clases por Zoom, yo estuve un año dando clases por Zoom, que tenían atrás una ventana, claro, y el contraluz de la ventana, el celular... ¿No lo ves? Veías una cosa negra que hablaba, y atrás una ventana toda quemada. Perdóname, Oscar, lo que pasa es que querían hacer de cuenta que eran Arnold Schwarzenegger con Mentiras Verdaderas, con Jamie Lee Curtis. Sí. Y después, ¿cómo le podés exigir a los alumnos? Los alumnos te dejan una fotito, se van, y vos te pensás que están ahí. No están. Cuando nosotros damos la clase por Zoom, estaban todos los alumnos. Y hacíamos juegos interactivos entre nosotros, claro, porque... ¿Qué podés hacer? ¿Qué tarea de cine más de hacer un guión, de charlar una idea? No podés. Y hacíamos tutti frutti con películas, cosas, y nos recontra divertíamos, pero nos estábamos mirando y estábamos comunicados. Eso es lo que no se tiene que perder. Yo no concibo una clase por Zoom que se ve el profesor y se ven 2 alumnos y hay 20, y los otros 18 no están. O sea, algún problema hay. O sea, o no es atractiva la clase, o nosotros tenemos que hacer la clase atractiva. Por eso nosotros vamos a una clase, la primera clase aprende en plano, posiciones de cámara y cómo hacer un guión técnico. La segunda clase, algunos ya, si lo traen hecho al guión técnico, lo entendieron bien y lo traen hecho, empezamos a grabar. O sea, digo, esto tiene que ser así, porque si no estamos perdiendo mucho tiempo. Yo a veces digo, las escuelas de cine, está buenísimo, pero son muy lentas. No podés estar 2 meses estudiando guión. Porque hay gente, empiezan 30, terminan 10. Es que pasa en todo, está pasando eso. Claro. Arrancan muchos estudiantes y terminan pocos. ¿Pero por qué? Porque falta práctica. Y a mí, yo lo que quiero, yo si quiero aprender a pintar, yo en la segunda clase quiero estar pintando un cuadro, aunque me quede mal, no importa. Pero estás haciéndolo, la práctica es fundamental. Hay otra cosa, hoy estaban hablando ustedes en el tema de los tiempos de hoy. Hoy todo es fugaz. Todo. Hoy estamos en la inmediatez. Todo tiene que ser ya y tiene que ser cada vez más corto. Y los spots publicitarios son cada vez más cortos. Todo es cada vez más corto. Todo cortito. Y más imágenes. Las imágenes duran menos tiempo, pero vamos a suponer, algo que antes te duraba 30 segundos, en 10 segundos te muestran la misma cantidad de imágenes. Porque nos estamos dando cuenta que el cerebro las retiene. No es que nos tienen que mostrar la persona caminando que entró a la casa, no. Nos mostró la persona, después nos mostró abriendo la puerta y después ya nos mostró sentado en la casa. Y ya el cerebro ya sabe que pasó todo eso. Y es muy lento, de repente te muestran toda la secuencia y decís, no, esto tiene que ser así, el cerebro está preparado, porque si no, vos ves, yo me acuerdo que hace un tiempo veíamos cortometrajes franceses que mandan al Festival de Cine Estudiantil, y son 80.000 imágenes en 20 segundos, y vos decís, ¿cómo hacen? Pero vos después te acordás de las imágenes. Claro. Mirá, en Argentina, en España, en Cinema Jove, que es un festival de cine estudiantil,
había un sector que era para cortometrajes de 1 minuto. Yo digo, ¿quién va a hacer documentales de 1 minuto? Me mandaron 30. O sea, y estaban espectaculares porque contaban una historia en 1 minuto. Y uno se pone a pensar, ¿y cómo se puede hacer? ¿Se puede lograr? Hay que pensar un poquito más y hay que ser más creativo. Pero se puede transmitir una idea en 1 minuto. O sea que digo, tenemos que acostumbrarnos a que el audiovisual va a ir cada vez más y cada vez más y en menos tiempo tenemos que mostrar más cosas. Con la tele pasa lo mismo. Con la tele de repente tenés que hacer una nota y mientras estás hablando te meten imágenes, cosas, porque el tiempo Sí, no, claro. Es duro. Y bueno, eso es lo que tenemos que aprovechar y eso es lo que nosotros les transmitimos a los chiquilines. Nosotros estamos apuntados a niños y adolescentes porque son el futuro. Son el futuro. ¿Y cómo pueden acceder, por ejemplo, las instituciones? Nosotros tenemos una página web que es www.pealc, que es la abreviatura de Programa de Educación Audiovisual Lenguaje Cinematográfico, pealc.com. Somos una institución educativa reconocida como tal por el Ministerio de Educación y Cultura. O sea, en términos legales somos como cualquier colegio, conservatorio de música, instituto de inglés. No nos hemos salteado ningún paso. Además, contamos con el auspicio institucional de la UNESCO, que no nos apoyan con dinero, pero sí apoyan con el logo de la UNESCO. No es algo menor. No, Yo siempre obvio, digo en broma, no, obvio que no. El ministerio es como el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencias de todo lo que es las Naciones Unidas. Claro. Y Uruguay es parte, y Uruguay tiene una sede en Montevideo, y por eso para nosotros es muy importante, y además constituimos una asociación civil justamente que sopea para poder llegar a todo el país, que eso es lo más lindo, ¿no? Llegar a cada rincón del país con estos talleres, con esta formación. Y a propósito, hablando de educación, estaría bueno, ¿no? No somos no somos egresados del palo de la docencia, somos personas que nos formamos en audiovisual, él y yo en gestión cultural, pero creemos que la educación tiene que ser más dinámica, apoyarse más en el audiovisual y que sea, digamos, como hay un autor, no recuerdo, Gustavo Rey, que habla de comunicación láser, ¿no? De que hay que ir directo al punto. Todo lo demás no importa porque nos vamos a olvidar de eso. Entonces, utilicemos el audiovisual, esta herramienta que es espectacular para hacer eso, para ir al punto de lo que queremos comunicar, de lo que queremos decir, no solo en la televisión, no solo en el cine o en las redes sociales, que eso las redes sociales son las que lo tienen más claro, ¿no? Sí, claro. Ahí está la clave, pero hacer de eso a la educación, llevar ese dinamismo a la educación. ¿Cómo les fue ayer en la presentación del documental? Yo quiero agregar antes de terminar una cosita nada más que es muy importante para nosotros, que a nosotros lo que nos gustaría llegar a todo el país y de repente no podemos llegar por un tema de recursos económicos, porque de algo tenemos que vivir, ¿no? Y nosotros hemos ido a lugares que no lo vas a poder creer, pero la idea nuestra es decirle a todo aquel anunciante o aquel sponsor que colabores con escuelas, que se puede hacer a través de nosotros. Nosotros tenemos la ONG, nosotros podemos ir a las escuelas y si tienen algún producto que ellos quieran exhibir o que quieran, se puede en un cortometraje mezclar el mensaje de ellos. O sea, que lo utilicen como una forma de hacer publicidad, si quisieran, esto de los cortometrajes, pero que para nosotros es de gran valor que nos ayude a llegar a las escuelas rurales, que son las que menos se pueden llegar y que tienen posibilidades. Nosotros el año pasado estuvimos en Aiguá en 2 escuelitas, quedaron como locos, pero es como mostrarle el chupetín y sacárselo, porque después no van a tener más un taller. Nos gustaría ir por lo menos un mes a un lugar que podamos realizar un cortometraje. Nosotros aseguramos que durante un mes, yendo un día por semana, 2 horas, podemos hacer un cortometraje con una clase X. Y digo, yo lo que pido es eso, se pueden comunicar a través de la página y está bueno, porque yo sé que hay mucha gente que colabora y hay gente que no sabe dónde colaborar y porque esto es con un fin útil
y que vamos a dejar muchos mensajes sobre el cuidado del medio ambiente, el bullying. Se trabajan cosas muy importantes acá. Sí. El tema de género, violencia doméstica. En los cortometrajes podés mostrar muchas cosas porque es ficción. Se puede contar muchas cosas y hay chiquilines que te cuentan historias reales que te querés morir y son historias fenomenales y que terminan siendo reales. ¿Entendés? Y vos decís, ¿cómo puede estar pasando esto? Digo, y pasa. Y pasa. Perdóname que te interrumpí, pero eso lo tenía que decir. No, está bueno, sí, sí. Buenísimo el mensaje. Vos me preguntás de ayer. Sí, ¿cómo estuvo? Bueno, la verdad que excelente. Queremos agradecer nuevamente al informativo de Canal 2, de aquí de San Carlos, que hizo la cobertura. Hicieron el móvil un ratito antes para poder difundir. Bueno, estuvo la sala llena en el municipio de Punta del Este y muy lindo el festival, la 16ª edición del Festival de Cine del Mar, que nos permitieron exhibir, presentar este documental que habla sobre justamente el futuro de Punta del Este, que no muchos uruguayos incluso saben, están al tanto de todos los emprendimientos, sobre todo de índole tecnológica, de innovación que se están llevando a cabo. Hoy en día en Punta del Este hay 3 zonas francas que van a dar muchísimo que hablar, aparte de que van a generar todo un ecosistema profesional, laboral. Va a haber mucha industria del conocimiento allí y bueno, estaría bueno que valoremos eso, pongamos la atención como uruguayos para captar más inversiones del extranjero, más personas con formación en distintas áreas específicas y sobre todo que se pueda seguir educando aquí. Exactamente, en Punta del Este y en todo el departamento, en un montón de carreras y oficios también, ¿no? Que incluso hoy todavía no existen. No. Porque los niños, nuestros alumnos que tenemos, por ejemplo, como decía él en el castillo del Parque Rodó en Montevideo, seguramente cuando empiecen a trabajar, cuando tengan 18, 20 o 25 años, no podríamos decir un porcentaje exacto, pero seguramente más del 30-40% de esos chiquilines va a trabajar en algo que hoy ni siquiera se nos pasa por la mente, que podría llegar a existir. Entonces, ¿cómo nos preparamos para ese futuro? Hay un montón de incertidumbres, pero hay una certidumbre que el audiovisual va a ser un eje, la tecnología, la innovación y las habilidades blandas. Si las podemos conformar todas juntas. Es un éxito total. Encauzarlas. Va a ser un éxito. Vamos a hacer un faro en el mundo. Ojalá, ¿no? Esperemos que sí. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros aquí y bueno, informarnos sobre todas estas actividades que lamentablemente no son conocidas y que son importantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa, una pequeña pausa y ya regresamos.